La Guerra del Golfo fue un conflicto bélico del Medio Oriente que se ha conocido hasta ahora con el nombre de Guerra del Golfo Pérsico o simplemente Guerra del Golfo. A esta guerra también se la denomina Operación Tormenta del Desierto. En Irak, a la guerra se la conocía por Ma'arak, que significa la madre de todas las batallas. En fin, esta guerra se la debía denominar Guerra del Petróleo, ya que todo comenzó por un litigio petrolero entre Irak y Kuwait. Es probable que si no se tratara de dos naciones petroleras, el asunto no habría causado la misma preocupación mundial. Saddam Hussein, que fue el líder iraquí, fue responsable de hechos tan graves como miles de hombres, mujeres y niños de origen kurdo muertos. Esta guerra comienza el 15 de enero de 1990 a 1991, con la invasión iraquí a Kuwait, la cual fue inmediatamente sancionada económicamente por las Naciones Unidas. Las rivalidades dejaron como resultado una crucial victoria por parte de las fuerzas de la Alianza, lo cual condujo a que tropas iraquíes abandonaran Kuwait, dejando un saldo muy alto de víctimas humanas. Como lo había mencionado anteriormente, Saddam Hussein fue un líder iraquí, en donde a esta guerra se la denominaba la madre de todas las batallas. Saddam Hussein logró, pese a la categórica derrota, mantenerse en el poder y siguió manteniendo una actitud desafiante ante los países occidentales. Pero, tras ser derrotado nuevamente en el año 2003 en la llamada Segunda Guerra del Golfo Pérsico, en noviembre del 2006, tras 2 años de juicio, Saddam Hussein fue condenado, junto con otros 2 acusados, a morir en la horca por el Alto Tribunal Penal iraquí, que lo encontró culpable de haber cometido un crimen contra la humanidad por la ejecución de 148 chiitas de la aldea de Duyal en 1982. Saddam Hussein sería ejecutado en presencia de un clérigo, un médico y un juez el 30 de diciembre del 2006, y su cuerpo fue entregado a sus familiares para ser enterrado en su ciudad natal de Tikrit. Dentro de los integrantes de la Alianza Internacional están los siguientes: Argentina, Kuwait, Australia, Omán, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos, Marruecos, Reino Unido, Arabia Saudita, Bangladesh, Pakistán, Noruega, Polonia, Portugal, Qatar, Italia, Senegal, Siria, Níger, Francia, Grecia, Hungría, Egipto, España y Estados Unidos, que era el líder de toda esta alianza internacional. Las causas a corto plazo de la Guerra del Golfo fueron principalmente económicas, en relación a los pozos petroleros de propiedad kuwaití. Meses antes, ambos países habían tenido varias disputas, ya que Irak alegaba que desde 1980 Kuwait le había estado robando petróleo desde los yacimientos de Rumailak. Este territorio pertenecía tanto a Kuwait como a Irak. Irak dependía del petróleo para poder pagar su deuda externa adquirida en la guerra contra Irán. Su deuda era de 40.000 millones aproximadamente. Irak se veía afectado por la superproducción de Kuwait y otros países del Golfo que mantenían un bajo precio del petróleo, lo cual a este no le convenía, ya que el tiempo para pagar su deuda le sería aún más largo, por lo que el precio del petróleo estaba bastante bajo. Causas a largo plazo de la Guerra del Golfo. En los últimos días de julio de 1990,
Irak se encontraba en una grave situación económica, ya que su deuda estimada el día 25 alcanzaba la enorme cifra de 80.000 millones de dólares contraída durante la larga guerra con Irán, incluidos los países del Golfo y entre ellos el propio Kuwait. Además, ante la prevista reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o la OPEP, a celebrar en Ginebra el día 26 de julio, de las diferencias entre Bagdad y Kuwait se acentuaron, ya que este emirato había decidido rebajar el precio del barril de petróleo a $14, mientras que Irak pretendía subirlo de 18 a $25. Asimismo, Irak reclamaba a Kuwait el pago de 2.400 millones de dólares en compensación por el petróleo que, según Bagdad, el emirato le había sustraído de su territorio en la zona de Rumeilak durante la guerra con Irán. Dentro de las causas inmediatas ocurridas en la guerra del Golfo, de alguna manera Irak consideró que era factible realizar un plan para incorporarse a territorios kuwaitíes. Por ello, este plan se realizó el 2 de agosto de 1990, cuando tropas iraquíes ingresan a Kuwait decididos a tomar la capital y el Palacio de Ermir. El Ermir era un gobernador que dependía directamente del califa de Damasco y que contaba con plenos poderes, tanto como políticos, económicos y administrativos. Él tenía un cargo de sucesor y delegado del profeta Mahoma en la dirección de la comunidad musulmana. La razón de esta invasión era básicamente económica, es decir, hacerse de la producción petrolera de Kuwait. Irak era un país que vivía de las ventas del oro negro y que venía saliendo de una costosa guerra con Irán en el año 1980 a 1988. La Guerra del Petróleo, o mejor conocida como Guerra del Golfo, fue un conflicto que se realizó en el Medio Oriente. Su ubicación data en la zona del Golfo Pérsico. La fecha de inicio de este conflicto se realizó el 2 de agosto de 1990 y su finalización es el 28 de febrero de 1991. Fue un conflicto en el cual ingresaron 34 países conformando una coalición, en las cuales intervenían Kuwait, Estados Unidos, Afganistán, Corea del Sur, Canadá, Reino Unido, entre otros. República de Irak. Su principal personaje es Saddam Hussein, quien nació el 28 de abril de 1937, convirtiéndose en un dictador iraquí en un periodo total de 24 años. Anteriormente, el territorio de Kuwait le pertenecía a la provincia otomana de Basora en Irak, protectorado británico de 1899 a 1961. Desde su independencia, las tropas británicas y la Liga Árabe impidieron su anexión por parte de Irak, país que nunca reconoció su independencia ni las fronteras que separaban a ambos estados, sobre todo bajo el gobierno de Saddam Hussein. Ante esto, la ONU le impuso una multa a Irak, pues dicho país se negó a pagar. Por otro lado se encuentra Estados Unidos, en donde el 40º presidente de los Estados Unidos, George Bush, desencadenó la Guerra del Golfo en defensa de Kuwait. El fin de la guerra permitió el liderazgo norteamericano mundial y para tener voz en el Consejo de la ONU para frenar el expansionismo iraquí. Además de esto, Estados Unidos buscaba su propio beneficio, es decir, quedarse con la zona petrolera de Kuwait. Durante el desarrollo de la Guerra del Golfo existen 3 puntos claves que determinan esta guerra, las cuales son la invasión de Irak a Kuwait, las reacciones internacionales y la Operación Tormenta del Desierto. La invasión a Kuwait se dio al amanecer del 2 de agosto de 1990, donde las tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait con vehículos armados e infantería, ocupando puestos y puntos estratégicos en todo el país, incluyendo el Palacio del Emir. Este movimiento se había planeado con todo cuidado para evitar serias sospechas de servicios de inteligencia de occidentes y kuwaitíes. Previo al ataque, los iraquíes comenzaron a moverse desde Basora hacia Kuwait, levantando grandes campamentos de municiones y logísticos, pero llevando a cabo medidas de engaño. Para ello mandaron
importantes órdenes por tierra y evitaron el desplazamiento de depósitos de municiones. Esto complicaría más tarde el lanzarse al ataque a las unidades blindadas que no pertenecían a la Guardia Republicana iraquí, que a diferencia de estas últimas no iban completamente preparadas para el combate. El ejército de Kuwait fue rápidamente vencido, aunque lograron el tiempo necesario para que la mayoría de las fuerzas aéreas de aquel país lograsen huir a Arabia Saudita. La lucha más difícil se desarrolló en el Palacio del Emir y los aledaños del cuartel general de la Fuerza Aérea Kuwaití, donde los miembros de la Guardia Real lucharon a favor de que la familia real tuviera tiempo de escapar. Dados estos acontecimientos, la ONU decide proclamar distintas resoluciones como condena contra Irak. La resolución número 660, de fecha del 2 de agosto de 1990, exigía la inmediata retirada de las tropas invasoras. La resolución número 661 solicitaba un embargo económico a Irak, afectando así el mercado internacional. La resolución número 678 legitimaba el uso de las fuerzas por la coalición y establecía que el 15 de enero de 1991 como fecha límite para que Irak abandonase sus posiciones en Kuwait. Como respuesta a estos sucesos, el 16 de enero de 1991, una coalición internacional de 31 países liderada por Estados Unidos y bajo el mandato de la ONU, inicia una campaña militar con el fin de obligar al ejército invasor a replegarse de Kuwait, atendiendo a la resolución número 660 de la ONU, cual condenaba el ataque e invasión a iraquí. El presidente de Irak rechaza las medidas tomadas por el Consejo de Seguridad de la ONU y se reúne con el secretario James Baker del Estado norteamericano y el ministro Tariq Aziz de Relaciones Exteriores de Irak, sin lograr compromiso alguno, amenazando al mandatario iraquí con arremeter contra Israel si no retrataban del ultimato impuesto por la ONU. Tras todas las reuniones diplomáticas que se trataron con el presidente de Irak a retirarse de Kuwait y no obtener una resolución, además cumpliéndose la fecha establecida por la ONU para que Irak abandonase sus posiciones en Kuwait sin que cumpliera este ultimátum, la ONU decide activar la segunda etapa de contraataque, la cual se llamó Operación Tormenta del Desierto. La Operación Tormenta del Desierto surge como respuesta contra Irak. A las 3 a.m. del 16 de enero comenzaron a caer las primeras bombas y misiles sobre Bagdad, capital de Irak. Saddam se reafirmó en su expresión y dijo: "La madre de todas las batallas ha comenzado". El 16 de enero de 1991, días después de la fecha límite fijada por la ONU para el abandono de las Fuerzas Armadas iraquíes de Kuwait, la coalición internacional liderada por Estados Unidos inició ataques aéreos y terrestres liderados por el general norteamericano Norman Schwarzkopf. La coalición consiguió reunir aproximadamente 680,000 soldados. La segunda etapa del contraataque era un plan compuesto por 4 fases para la Operación Tormenta del Desierto, que era una operación ofensiva para recuperar Kuwait, la cual estaba compuesta de las siguientes operaciones: bombardeo estratégico de objetivos prioritarios, obtención de la superioridad aérea, bombardeo de las posiciones iraquíes, batalla terrestre y destrucción de las divisiones de la Guardia. La guerra duró varias semanas en las que se arrojaron cerca de 600 toneladas de bombas en Irak y Kuwait. La guerra culminó el 28 de febrero de 1991. Todas las armas que se utilizaron en la Guerra del Golfo fueron armas de exterminio masivo. El ejército iraquí disponía misiles. Los ejércitos de la infantería de marina utilizaron más de 1.900 tanques de diferentes modelos. Los diferentes estilos de tanques estaban diseñados para diferentes distancias. Además, el ejército y la infantería de marina emplearon más de 1.900 tanques Abrams y varios centenares del modelo M1 y M60 con un alcance efectivo de 3 metros frente a los tanques soviéticos T-72 que tenían los iraquíes, cuyo alcance era inferior a 2.000 metros. La importancia de esta utilería, denominada como alta tecnología, dio un paso en el avance con el uso de los rayos radio y los rayos microondas. Fueron puestos en práctica en la guerra, comprobando así muchas teorías sobre la tecnología en armas biológicas de exterminio masivo en las tropas militares. Tácticas y estrategias. Las dos estrategias y tácticas planteadas por el general norteamericano Norman Schwarzkopf
tuvieron mejores resultados que los esperados por el hecho de que las tropas tuvieron una rápida y eficaz retirada. Un factor influyente es la eficiencia de las dos estrategias, puesto que fueron armas de excelente puntería y de alta gama. Durante la aplicación de las estrategias, las tropas estuvieron muy fuertes tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva. La Guerra del Golfo inició el 2 de agosto de 1990 y culminó el 28 de febrero de 1991, con una operación liderada por Estados Unidos contra Irak. Una de las causas de esta guerra fueron las reservas petroleras iraquíes. Es por esto que daré a conocer el impacto a la población civil, la cual hablaré acerca de las víctimas, síndrome de la Guerra del Golfo, destrucción de Irak, consecuencias ambientales y por último la finalización del conflicto. De esta manera, las consecuencias que tuvo la Guerra del Golfo fueron muy graves. Esto quiere decir que esta guerra terminó por destruir totalmente a una sociedad. Estaba seriamente desgastada tanto por los conflictos armados. Después de la disputa que se provocó, según las Naciones Unidas, dicen que murieron más de 1 millón de personas, las cuales de esta población se traduce que eran niños menores de 5 años de edad, debido a varias causas tales como la mala nutrición e infecciones respiratorias que han provocado tal conflicto. Las estadísticas que mencionan es que hubo más de 40.000 bajas iraquíes. En ellas indican que fueron niños huérfanos, madres solteras y hogares destruidos. Como otro punto importante que marcó esta guerra fue el síndrome de la Guerra del Golfo. ¿Qué quiere decir el síndrome de la Guerra del Golfo? Se define como el conjunto de signos y síntomas comunes que presentaron los veteranos excombatientes y personal civil. Luego de esta guerra, miles de soldados empezaron a sentir síntomas notorios. Una de las armas más letales que utilizó Estados Unidos fue el uranio empobrecido. Se estima que en la zona hay 300 toneladas métricas de desechos de reactivos que podrían haber afectado ya a 25.000 iraquíes. Tras la Guerra del Golfo, investigaciones iraquíes e internacionales han permitido asociar la contaminación ambiental al empleo de este tipo de armas con la aparición de nuevas enfermedades de muy difícil diagnóstico y el aumento espectacular de malformaciones congénitas y cáncer tanto en la población iraquí como en otros varios miles de veteranos norteamericanos y británicos y sus hijos. Asimismo, se dice que Estados Unidos ha producido esta arma química, el llamado como uranio empobrecido, durante la fabricación de bombas atómicas y reactores nucleares. Debido a las armas utilizadas en esta guerra, los soldados empezaron a sentir síntomas notorios de salud, tales como vómitos, diarrea, insomnio, pérdidas de memoria en cortos periodos, dolores de cabeza, visión borrosa, entre otros. La causa de estos síntomas hasta ahora es desconocida y el gobierno norteamericano se ha denegado a dar una versión oficial. Se cree que las principales causas de este síndrome radican en la exposición por parte de los soldados a armas químicas y biológicas. Otra causa posible es el uso de las drogas experimentales en soldados para protegerlos de las armas químicas, vacunaciones contra las distintas enfermedades, insecticidas usados sobre las zonas de combate y el efecto del humo de los pozos petroleros quemados por los iraquíes. Por otra parte, la destrucción de Irak se podría decir que a grandes rasgos de que la Guerra del Golfo terminó por destruir una sociedad que estaba seriamente desgastada tanto por los conflictos armados como políticos al interior del país.
De la misma forma, Irak, el segundo exportador de crudo, quedó privada de ingreso por las exportaciones de petróleo, que representaba un 90%. Por esta razón, la guerra dejó al país en extrema pobreza, dejando así a toda la humanidad sin recursos necesarios para sobrevivir. Los productos de primera necesidad fueron devastados. Esta guerra, que tuvo un poder destructivo, terminó por destruir un país que basaba su poder principalmente sobre armas y la dictadura política de Saddam Hussein. Este tipo de armamento, que fue el uranio empobrecido, tuvo una creciente preocupación entre los representantes de la ONU y de las agencias asistenciales, junto a algunos expertos científicos occidentales que están reclamando que los lugares contaminados con uranio sean señalizados y que aseguren nuevos métodos de supervivencia. Este tipo de proyectil destruyó más de la tercera parte de los 3.700 tanques de Irak. En esta guerra se ha utilizado una nueva y terrible arma: el provocar una destrucción ecológica para minar la opinión pública y moral del contrato. Había una cuenta por su mayor conciencia ecológica. El terrible error de quien utilizó esta arma es la creencia que él le afectaría solamente a uno de los bandos en litigio, mientras que la verdad es que los primeros afectados son los propios habitantes de la región. Los expertos han vaticinado serían necesarios al menos de 200 años para paliar la gravísima catástrofe ecológica que ha implicado el vertido masivo del crudo de las guerras del Golfo Pérsico. El sitio que tomó los pozos petroleros tomó un color de tiño gris el cielo, con una gran nube de contaminantes como el dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, dióxido de carbono y grandes cantidades de ceniza. Estos fueron uno de los gases más dañinos que afectaron a toda la población, dando así varias infecciones respiratorias para toda la humanidad. Finalmente, la finalización del conflicto. Se dice que ya se liberó Kuwait y restableció inmediatamente el gobierno de Emirato. El 27 de febrero, el presidente Bush anunció el final de la guerra entre los aliados. Muchas gracias. Repercusiones políticas, cambios territoriales y problemas económicos en la posguerra. La posguerra es una etapa que viene después de la guerra misma como consecuencia de ella. En esta etapa se dan una serie de consecuencias o repercusiones. En este caso, continuaremos con lo que son las repercusiones de la Guerra del Golfo, que duró del 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991. No hubo cambios de frontera, únicamente existieron zonas de exclusión aérea. Estas fueron un conjunto de 2 zonas de exclusión aérea separadas que fueron establecidas en Irak por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, para proteger las operaciones humanitarias a la población kurda en el norte. Los kurdos son Siria, Irak, Turquía e Irán. Entonces, esta zona de exclusión aérea fue establecida principalmente para proteger a esta población. Y por otro lado está la zona de exclusión aérea al sur, la cual fue establecida para proteger a los musulmanes chiitas. Ellos son una rama del Islam. Las aeronaves iraquíes tenían prohibido volar dentro de las 2 zonas de exclusión aérea. Los vigilaban Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Cabe aclarar
que la ONU estaba de acuerdo con toda esta operación. Como principal consecuencia repercusión territorial de la Guerra del Golfo, se da la liberación de Kuwait por parte de la intervención estadounidense. La campaña de liberación de Kuwait fue la campaña para retomar obviamente Kuwait ocupado por Irak después de la campaña de aire. Recordando lo que fue la campaña de aire, les decimos que fue una campaña que se dio del 17 de enero de 1991 al 23 de febrero del mismo año, donde la coalición realizó más de 10.000 salidas y un número similar de bombardeos, destruyendo estructuras militares y civiles de Irak. Retornando a lo que fue la campaña de liberación de Kuwait, decimos que se dio entre el 24 y el 28 de febrero de 1991. Los estadounidenses encontraron la rendición iraquí. No obstante, aún habían focos de resistencia en el aeropuerto internacional de Kuwait, donde, inconscientes de ello, continuaron luchando, puesto que ellos no habían recibido la orden de retiro emitida por Saddam Hussein el 27 de febrero del mismo año. Se da la división de los árabes. La guerra dividió a los árabes porque muchos de ellos no apoyaron a Irak. Se suponía que debían apoyarlo puesto que tenían ideologías, creencias religiosas afines, pero muchos de ellos por la intervención estadounidense y presión ya sea directa o indirecta no lo hicieron. Por lo tanto, al finalizar la guerra, esto desembocó entre una división árabe. Se da una alteración entre las relaciones estadounidenses e israelitas, puesto que Israel desde hacía mucho tiempo que había sido un tipo de protegido por Estados Unidos. Sin embargo, no estaba muy de acuerdo con que éste ayudase a Kuwait. Tenemos otros datos como que la Organización para la Liberación Palestina cae, puesto que la excluyen de reuniones para la paz. Se da la restauración del régimen monárquico de la familia Sabah. En 1992, el emir Sheikh Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah cumplió con su promesa de volver a dar poder al parlamento. Muchos palestinos abandonaron Kuwait a causa de esto. También otra de las consecuencias políticas fue un establecimiento de la política de contención dual. Esta prácticamente se resume en una estrategia que fue consecuencia de la Guerra del Golfo. Esta estrategia fue diseñada para contener tanto a Irán como a Irak, usando como instrumento la presencia militar para inducir a ambos en un cambio de conducta o un cambio de gobierno en el caso de Irak. La contención de Irak ha sido más aceptada internacionalmente. Envuelve distintas áreas tales como el reforzamiento de las zonas de no vuelo establecidas por la ONU y otras cosas que ya vamos a ver más adelante. Se da una difícil negociación de la paz global. Tenemos la frase que dice, donde existe capacidad para llegar a acuerdos, reina la paz. Sin embargo, en este conflicto era prácticamente imposible llegar a acuerdos, puesto que Estados Unidos se mostraba más del lado de Kuwait. Por lo tanto, sería a Irak a quien sancionaran muy duramente, y por ello no se puede llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. También se da el establecimiento de un nuevo orden mundial. Lo propone el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush. Este orden mundial se resumía en lograr la cooperación internacional, pero como bien sabemos, esto siempre tiene una doble intención estadounidense. En este conflicto, Irak fue sancionado y se buscó, sí, el restablecimiento de la paz mundial, incluso con más fuerza por este conflicto, que incluso sabemos perdura hasta hoy. Se dieron varias sanciones a Irak por ser el causante de la guerra. Las Naciones Unidas impuso sanciones a Irak después de que el ejército de Saddam Hussein invadiera Kuwait en 1990. Estas sanciones prohibían principalmente el libre comercio, las negociaciones financieras, los vuelos y la importación de mercancías, excepto alimentos y medicinas.
el petróleo vuelve a su estabilidad. Como recordarán, la principal consecuencia, o una de las principales, de la Guerra del Golfo fue el petróleo. Entonces, el precio del petróleo en ese entonces había bajado. Pero, una vez terminada la guerra, se vuelve estable, puesto que la ONU interviene haciéndose cargo de este problema. Continuamos. Irak cubre los daños. Estos daños se acercaban a los 75 billones de dólares que este país tendría que pagar a Kuwait como compensación por la guerra armada que duró 42 días, en donde se destruyeron 64.100 millones en infraestructura. Ese fue un conflicto de seguido, aparte de otras escaramuzas que se daban. En esto se destruyeron fábricas, centros de comunicaciones y muchas otras cosas importantes. Aparte de ello, Irak, como sabemos, ya tenía una deuda contraída con Irán. Además de ello, tiene el bloqueo comercial y no puede importar petróleo. Entonces, el Consejo de Seguridad de la ONU propone el programa Petróleo por Alimentos, donde le permitían vender cierta cantidad de petróleo para adquirir alimentos y así apaciguar un poco el declive de la economía de Irak, puesto que estaban en la ruina. Por ello, muchos niños habían muerto de hambre, porque ese país estaba prácticamente acabado. Continuamos. En julio de 1992, británicos y estadounidenses quemaron cultivos en Irak. Estos cultivos estaban a punto de la cosecha. Para 1993, se bombardea Irak por una supuesta conspiración que tenían ellos contra el presidente George Bush de Estados Unidos. Es por eso que, con ese pretexto, lo bombardean. Para diciembre de 1998 se da la Operación Zorro del Desierto. Esta operación fue nombrada así en honor al general que la dirigía, que le decían el Zorro del Desierto por las constantes batallas en las que había participado, y consistía prácticamente en bombardear Irak. El motivo era el incumplimiento que tenía con lo que la ONU le había impuesto. En 2002, George Bush acusa a Irak de ser el centro del mal junto con Irán y la Corea comunista, porque supuestamente tenían una inclinación hacia el comunismo y ello no le gustaba en nada a Estados Unidos. En 2003, Estados Unidos invade Irak bajo el pretexto de la supuesta tenencia de armas de destrucción masiva. Finalmente, capturan a Saddam Hussein el 3 de diciembre del 2003 y muere ejecutado en la horca el 30 de diciembre del 2006. Hasta aquí lo que fueron las repercusiones políticas. Gracias por su atención.